Prometimos que íbamos a hablar sobre la violencia en el fútbol, si se puede prevenir, por qué siempre se termina actuando después que terminan ocurriendo los hechos. Y como habíamos prometido, justamente estamos con Ernesto Quintar, hombre especializado en seguridad, una persona que ha ido a otros países inclusive para asesorarse y también para ver, porque también se habla mucho de que es una cuestión de la sociedad, la violencia, y bueno, en otras sociedades que quizás tienen otra idiosincrasia, la nuestra distinta, también ocurren incidentes. Estamos aquí con Ernesto. Ernesto, bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿se podía evitar lo que ocurrió en la Bombonera o era algo que escapaba a cualquier norma de prevención que se pueda haber tomado? Absolutamente una tragedia evitable, desde todo punto de vista. Y básicamente entendemos de que siempre estos eventos adversos que ocurren son multicausales, no son producidos por un solo factor. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de decisiones humanas. Y esto era absolutamente previsible, evitable. Se tendría que haber funcionado con alertas tempranas, se tendría que haber detectado las amenazas a tiempo, fácilmente detectable, y no era de manera compleja. Te pido que vayamos para atrás en el tiempo. ¿Cómo se hace en una sociedad donde nos acostumbramos día a día a tantos hechos de violencia, a vivir cotidianamente entre hechos de violencia para prevenir? ¿Desde dónde se comienza? Porque es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora en materia de prevención, más allá de que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para espectáculos deportivos está la Previde. Mirá, lo primero que hay que hacer es aprender a mirar. Sí. Básico. Aprender a mirar, si te enseñan a mirar, vos observás la realidad de una manera distinta. Si ustedes hacen el ejercicio esta tarde, cuando salen del canal, y van mirando la vereda, y van mirando el entorno, o van mirando hacia arriba, ¿no? Van a observar un montón de cosas que antes no habían visto. Sí. Esta visión, que en definitiva tiene que ser una visión periférica y también una visión tipo tubo, digamos, ambas conjugadas, te dan una dimensión de lo que estás transitando y de lo que estás viendo. Cuando vos empezás a detectar amenazas, el riesgo está compuesto de amenaza y de vulnerabilidad. Cuando detectás amenazas, puedes actuar para que el evento adverso no ocurra. Lo importante es aprender a ver. Este es el ABC de la prevención. Bien, y a partir de allí, ¿cómo en un espectáculo tan masivo como es un partido de fútbol? Bien, nosotros hablamos de la formación de los stewards. Sí. Después vamos a hablar un poquitito más de eso, de lo que estamos haciendo en Estudiantes de La Plata. Pero centralmente la visión que tienen los controladores es una visión que debe ser puesta a disposición del trabajo interdisciplinario. La seguridad es un sistema. Sí. Si nosotros decimos que vamos a cambiar el fútbol argentino a partir de la instalación de los stewards, estos muchachos que aprenden a mirar y que detectan las anormalidades antes que ocurran, fracasamos. Porque si esa información no la toma nadie, es en vano. Es en vano. Lo único que establecemos es que tiene que haber una tarea previa, no de inteligencia, pero de detección de causas. Fíjense, en el último campeonato, en el último Mundial de Brasil, que había stewards que están impuestos por la FIFA, y uno de esos stewards estaba mirando en el H4B5, digamos, que tiene su franja de mirada, y detectó que había una persona que sus características eran la de un video de Argentina que le habían pasado en su momento, de un hincha de Independiente, llámese Rebote o lo que fuese. Lo único que hizo fue decir, estoy viendo esto y me parece que tiene las características de tal persona que nos pasaron en el video hace una semana. Automáticamente las cámaras focalizan ahí y rápidamente actúa alguien dentro del estadio. Que hay policía en el estadio y actúa justamente, puntualmente para acudir en función de la información que le pasó el steward. El steward tiene el mejor trabajo del mundo, le pagan para mirar. Bueno, a eso iba. Pero tiene que saber mirar. Claro. A eso iba, Ernesto, porque cuando uno veía lo que pasaba después en realidad del primer tiempo, entre Boca y River, se veía, por un lado, la policía, por el otro lado, bueno, a las personas de seguridad privada, que son los de camperones verde fluorescente, y era como que ni se hablaban, no había comunicación entre ellos, uno iba para un lado, el otro iba para el otro. También con los stewards se busca esto, ¿no? Como decías vos hoy, un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto, interdisciplinario, que está coordinado por sociólogos, por psicólogos, tienen que tener habilidades sociales,
tienen que mirar infraestructura, tienen que mirar los panchos, tienen que mirar la venta ambulante, tienen que mirar actitudes y tienen que informar. Pero esta información tiene que estar procesada con gente que también trabaja en el mismo sistema, justamente lo que vos decís. ¿La policía es mala o es buena? ¿Por qué fracasa siempre? Porque no está preparada para esto. Esta policía que tenemos, y las autoridades lo reconocen también, pero una cosa, no están preparadas. Mandan a la cancha muchas veces al policía de calle. Que el policía de calle es el policía de calle. ¿Qué va a entender un policía que está patrullando una zona de determinada ciudad de un espectáculo deportivo? Quizás ahí es donde aparecen los stewards o personas que, sociólogos y demás, que entienden la idiosincrasia o que saben cómo se manejan los barras o pueden detectar a alguien. Ahí sí la policía actúa. Muchas veces la policía tiene que actuar, tiene que prevenir, tiene que fijarse, y ahí es cuando se sobrepasa. Y el tema es que si actuamos bien con los stewards, con estos agentes de prevención, la policía descansa. Claro. Y la policía, en definitiva, nuestro objeto es que la policía esté en la calle cuidando a la gente y no en un espectáculo prácticamente, no digo privado, pero una institución. 1.200 policías. O sea, me parece una locura de todo punto de vista. El gobierno también lo entiende a esto y sabe que esto es imperioso. Por eso, yo estos días, después de lo que ocurrió el jueves en la Bombonera, decía, ¿cómo puedo hablar de esto diciendo que es una buena noticia? Y no con pálidas y haciendo catarsis. Claro. Y digo, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para decir, vamos a empezar de una vez, sabiendo que esto es titánico, que es multicausal, que está atravesado por un montón de situaciones y que además, muchachos, no se puede cortar y pegar en seguridad. Si uno dice, uy, qué bien esto en Barcelona, que funciona fantástico, lo voy a aplicar en Lanús, te lo pusiste de sombrero. Claro. O sea, la cultura futbolística de Argentina, y no solamente Argentina, de cada partido en particular, de cada partido, de cada municipio. El fútbol no solamente es la primera nacional, el fútbol es la vida. Yo estoy en Jujuy trabajando también con estos temas y no sabés cómo son las hinchadas y las rivalidades en las ligas locales. O sea, el fútbol es la vida en los pueblos. Sí, bueno, siempre se parte para hablar de violencia, de que muchos lo toman como vida o muerte. De hecho, hemos visto en esto que decías de detectar, de mirar, en las últimas horas han trascendido tuits de organización de hinchas de Boca que se organizaban para pergeniar el ataque a los de River, las facciones, y allí entran un montón de actores que en el último tiempo han encontrado en los espectáculos deportivos el mejor de los réditos, porque hay negocios, porque tienen distintos vínculos, porque llegan al poder. Socialmente, estructural y políticamente, ¿cómo estamos tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país? Para empezar a lo que vos decías recién, a partir de esto encontrar una oportunidad para crecer e ir mejorando, que pueden ser los stewards, que puede ser el mirar la seguridad privada, que en el último tiempo también en la provincia de Buenos Aires ha sido decretado que los clubes tienen que solventar el gasto de la seguridad privada, algo que antes no era obligatorio. Mira, yo te voy a dar mi visión muy particular. A mí me parece que están dadas las condiciones. He conversado con ejecutores de políticas públicas en temas de seguridad en la provincia de Buenos Aires y me parece que están dadas las condiciones como para generar un sistema de seguridad verdaderamente de prevención, ¿no? Donde el mejor accidente es el que no ocurre y el mejor incidente es el que no sucede. O sea, si se trabaja bien, si los stewards trabajan bien, los bomberos juegan a las cartas en el cuartel. Sí. O sea, y además esto tiene que estar acompañado por una cultura de la prevención. Y hay que pensar la seguridad desde la calidad. Hay que fijarse cómo están los baños, hay que fijarse cómo están los entornos, cómo están los accesos. Todo hace parte de la seguridad. Pero ¿sabés qué pasa, Ernesto? Uno cuando es periodista, ¿no? Vas a una cancha y te revisan, y no digo que esté mal, digamos, ¿no? Pero la policía te revisa, te cuestiona hasta el tema del grabador, bueno... Sí. Y después entra una persona que ahora, en teoría, las pericias preliminares dicen que en realidad no era gas pimienta, bueno, vos sabrás lo que es muy bien, pero era una especie de mostacero, que es una preparación casera que tenía ají, no sé, unas cuestiones más que obviamente le hizo muy mal al físico de los jugadores. Pero una persona, ¿cómo hace para entrar con eso? Entonces, también hay que pensar que quizás hay complicidad. Yo le sacaría la palabra quizás. Hay complicidad. Pero todo esto lo sabemos, y ustedes lo saben mucho más que yo porque lo viven, quizás no tienen algunas certezas porque no nos dedicamos a esto. Pero ¿cuál es la diferencia de tener a Ernesto Quintaro hoy acá y no traer al jefe de policía? Que el jefe de policía seguramente apuntará sus cañones a detectar culpables y a decir, estos son, lo logramos, acá están. Bueno, lo ha hecho Berni ni bien terminaba el partido. O quien esté responsable de la seguridad. Sí, que sea.
¿Y qué dice Ernesto Quintar? ¿Qué decimos nosotros? La otra visión de la seguridad. Decimos que lo importante es estudiar las causas, no atacar, o sea, no encontrar culpables. A mí no me interesa tanto que lo haga la justicia el tema de encontrar culpables. Yo quiero estudiar las condiciones que hicieron posible lo del jueves en la Bombonera, para que esas condiciones, que fueron muchas, para que se produzcan esos eventos, no se vuelvan a repetir. Claro, el mecanismo, digamos. Y digamos. hablo del dron, o drones, Sí, y hablo sí. de las bengalas, y también del gas que no es pimienta, tenés razón, tengo la misma información que vos. Y Ernesto, pensándolo para volver atrás, en este comienzo de la charla hablabas de los stewards. Estudiantes ha aceptado esta modalidad y han empezado a trabajar con ustedes conjuntamente en la formación de quienes van a mirar el día de mañana cuando Estudiantes tenga su estadio en seguridad. ¿Cómo es esa formación? Contale a quien está del otro lado cómo se forma una persona para que sea veedor, para que mire y para que pueda relacionarse con los otros actores en seguridad para prevenir. Mirá, se han dado las condiciones en la ciudad de La Plata. Yo hacía mucho tiempo que estaba esperando que se den estas situaciones de un gremio como el SUDCAPRA, Sí. cuyo secretario general Leandro Nazarre es honesto que lo mencionemos, que es un gremio joven de los controladores, de los expatobicas, con una vocación y con una comprensión de la realidad de la prevención que tenemos que implementar. Y a su vez nos hemos encontrado con un club como Estudiantes de La Plata, con un dirigente de la talla de Sebastián Verón, que entiende el problema y además lo ha vivido en estadios del mundo, sabe qué son los stewards, los ha vivido, sabe qué son los agentes de prevención. El único tema es que estamos en la Argentina. ¿Cómo lo implementamos Claro. a estos? Acá somos más sanguíneos, somos más extrovertidos. El fútbol no solamente es algo para mirar, sino para expresarnos. Bueno, en otros países toman cerveza, ¿no? En la cancha. Sí, toman cerveza, pero se limitan también, ¿no? Entonces, la pregunta es, que me haces vos, yo te digo, sí, solamente ahora, con el Club Estudiante de La Plata, empezamos a capacitar a esto. Yo no llamaría tanto steward, sino agentes de prevención, personal CAP, control, admisión y permanencia. O sea, no solamente van a estar en las tribunas, inicialmente ni siquiera estarán en las tribunas, estarán en los alambrados, vamos a ir gradualmente, pero también van a estar en los molinetes, con personal de UTEDIC, en Bueno, distintos lugares. algo interesante, fíjate, Ernesto. Yo recuerdo, creo que no me acuerdo en qué partido fue, que agentes de seguridad se tuvieron que meter en una tribuna y los molieron a palo. Bueno, Boca River. Bueno, entonces también, quizás otro del laburo que tenés vos y tu organización es cambiarle la cabeza a la gente y no vean en la gente de seguridad Un enemigo, un un enemigo rival. para pegarle, porque ha pasado también. Exactamente. Por eso hay que ser muy inteligente. No tenemos que generar expectativas que no vamos a cumplir en la gente. Claro. Sí. O sea, con la capacitación de los stewards o de los controladores de admisión y permanencia en las canchas de fútbol no se soluciona el problema de la violencia en el fútbol. Aunque tengamos un ejército de steward impecable, si hay corrupción policial y política, esto es como llenar un canasto con agua. Llenás con mucho esfuerzo, pues se te escapa todo. Sí. Entonces, necesariamente, tanto gobierno como clubes de fútbol, como comunidad toda, tenemos que entender que la responsabilidad de la seguridad hoy es de todos los ciudadanos. Te agrego una pata, el periodismo. El periodismo es básico y central. En Europa no se hacen, por ejemplo, no se hacen análisis de seguridad institucionales si no hay periodistas presentes. Son los que comunican. Los que primero deben entenderlo para transmitirlo. Fíjense lo que pasó el jueves, 1 hora y media, Sí. con un desconcierto total de todos los niveles, tanto futbolísticos como de niveles de seguridad. Los que tenían que tomar decisiones no las tomaban y había una desidia y una falta de información, que eso fue el caldo para demostrar también la falta de solidaridad que tenemos, tanto jugadores como, ni hablar. como hinchas, digamos. Sí. Porque la confusión de Arrubarrena de acompañar inicialmente a la gente, a los jugadores de River, y se quedó solo, ni siquiera No tuvo... fueron los compañeros, los claro, jugadores. o sea El saludo de Orión, ¿no? Exactamente. Esto desnudó de alguna manera una falta de solidaridad. Y si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de solidaridad y de la vulnerabilidad del otro y empezar a pensar en todos de alguna manera. Sí. Pero fíjense que hasta ahora nosotros siempre pensamos que es el Estado, papá Estado, el que me tiene que dar la seguridad a mí. Yo no tengo nada que ver. Me la tiene, yo pongo mi impuesto y me tiene que dar la seguridad.
No debe ser así. Hasta ahora pensamos de que la salud pública me la tiene que dar, me tiene que cerrar la salud el Ministerio de Salud. No debe ser así. La educación de mis hijos, yo tiro a mis hijos en la escuela y la escuela se encarga de la seguridad de mis hijos. No debe ser así. Debemos los ciudadanos comprometernos con la seguridad pública, y lo que está en la base de los stewards, de los controladores de admisión y permanencia, es el concepto de seguridad de derechos humanos. Seguridad humana. No estamos hablando solamente de prevenir la violencia. La violencia es uno de los temas que vamos a ver. Claro. También tenemos que ver, como yo les dejé deslizar, los vendedores ambulantes, si hay mercadería que está en estado, que no tiene cadena de frío, si no hay... Todo se ve. Yo no quiero que mi hijo o mi hermano o que un pariente mío vaya a la cancha y se descomponga y se enferme. Tampoco quiero que lo maten, muelan a golpes. También se puede llegar a ver hasta que una persona que quizás se siente medio mal y el steward pueda alertar a la gente de, qué sé yo, que está a cargo de la ambulancia o lo que sea. Exactamente, y ahora voy a responder algo que me dijiste vos, que era cómo lo formamos a los stewards, cuál es el elemento que le damos. Ellos están preparados para trabajar en los riesgos inminentes. Deben actuar ante el riesgo inminente. No solo comunican, sino actuar ante algunos indicadores que tengan, ¿no? De primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tienen que ser asistentes de calidad. No tiene que ser el perfil del policía serio, que intimida, o que irrita a veces. Sí, y que genera el efecto contrario, claro, tal cual como lo decís vos, sino que tiene que ser cordial, tiene que ser amigable, ¿sí? Con distancia, pero tiene que ser otra cosa. Entonces, esto tiene que estar acompañado también con mejoras de infraestructura edilicia de los clubes. Sí, no podemos tener los baños que tenemos en las canchas. A lo largo de tantas horas que duró este evento deportivo, que han roto con esos pseudos o supuestos protocolos de los cuales hablaba el presidente de Boca. Digo, si esto pasa en un estadio donde hay garantías, donde hay seguridad, donde tiene buena infraestructura, Boca, pensarlo para todo el fútbol argentino, en esto que charlábamos previamente en la entrevista de lo que te gusta involucrarte en el fútbol, cómo llevarlo para abajo, para otras categorías, donde ha sido noticia hace pocas horas la muerte de Manuel Ortega por las faltas de condiciones y por ciertas estructuras en un estadio que no tendría que ser habilitado siquiera. Desde el punto de vista de especialista en seguridad integral, te digo que ha habido ausencias de protocolos y de procedimientos. La hora y media esa de confusión es más que elocuente. Sí. Yo no voy a discutir con Angelici este tema. Este tema, entre técnicos, no tiene ningún sentido lo que dice. Pero por el otro lado, Angelici deja muy claro cuáles son las dos líneas de seguridad. La reactiva y la proactiva. Sí. Él dice, más gente puse. Y el club hace un esfuerzo para duplicar la cantidad de seguridad privada. ¿Qué me importa la cantidad? A mí me importa la calidad. Claro. ¿De qué sirve poner más si no tengo calidad? Tenemos que trabajar en la calidad de seguridad, lo que hablábamos recién en el servicio de calidad, porque vos estos policías cansados, después de hacer decenas de horas cores, que además los llevan y los ponen ahí y no saben qué van a hacer, y que les dan instrucciones y no saben para dónde corren, y que no están aleccionados, y que no están formados para eso. No es calidad, eso no es lo que precisamos. Eso, de alguna manera, genera las condiciones para que ocurra lo que ocurre. ¿Y pensarlo en otros estadios? ¿O pensarlo en otras categorías para abajo? ¿Cuánto tiempo nos lleva? En esto que también siempre exigimos o vamos pensando, decir, bueno, pasó alguna vez en educación, trayendo algunos modelos de Europa, después volviendo a otros modelos tradicionales más americanos, y volver siempre sobre la marcha a corregir ciertos rumbos que no dieron resultado. Digo, si esto se implementa y se va por el camino, obviamente que lleva un tiempo de formación, de aplicarlo, de ver los resultados, de reevaluar todo ese proceso. Hay categorías que casi en el tiempo tendrían que estar suspendidas. Sí, yo creo que si trabajamos en serio, verdaderamente responsablemente, y el Estado genera las condiciones para que podamos vertebrar una política pública, tenemos que trabajar básicamente con el fútbol que está ahí en la gente. Y no es la primera división exclusivamente, que se ve en gran parte por televisión. Sí. En el país son decenas de miles que van todos los fines de semana a ver fútbol. Sí, y una liga local. En todos los pueblos, en todos los barrios del interior.
y suceden cosas que no podrían suceder y muchas cosas ni nos enteramos. Entonces ahí tendríamos que tener, no los stewards, pero agentes de prevención que sean, fíjense, una cuestión elemental. El steward no es una persona que viene de afuera contratada, no es de una empresa privada. Es más, cuando la FIFA lo empieza a implementar en Latinoamérica como una definición de política deportiva, de que en los mundiales se tiene que tener presencia de steward, hubo una discusión ahí. Si las empresas de steward extranjeras traían a los stewards para que trabajen en la Argentina o en el país En el Mundial. En el Mundial. Y se entendió de que el steward debe ser de su propio equipo de fútbol, debe conocer el lugar, debe conocer la cultura, debe conocer los hinchas. No podemos tener acá hinchas brasileros que hagan de steward. No sé si se entiende. Claro, es el tema de la idiosincrasia y saber cómo se manejan también. Este tema de la idiosincrasia es vital. ¿Vital por qué? Porque es un tema cultural. No vivimos los argentinos como viven los catalanes el fútbol. Entonces, esto mucho más cuando hablamos del interior del país. Y ojalá pudiéramos hacer lo que vos decís. Yo creo que a partir de lo del jueves y muchos políticos, y en un año donde va a haber elecciones, tendrían que proponer cuestiones sobre estos temas, ¿no? Bien. Ernesto, gracias por este contacto, por contarnos lo que se viene. Ojalá que se venga y cada vez más en este ejemplo que citábamos, que era el Club de Estudiantes de La Plata, que sea mucho más y que pueda abarcar a todos. Gracias por Bueno, gracias por invitarme.